La visita del comandante naval de la provincia, del delegado de la Real Liga Naval, en fin, de todos ustedes, del vicepresidente del Cabildo, consejero del área de Patrimonio y Cultura Insular, de Diria Morales Casañas, que es contertulia nuestra, y por ello saben ustedes que su currículum está en nuestra web, lo pueden consultar allí. De todas formas, yo les voy a hacer solamente comentarles que es doctora en Derecho, que es profesora de la Universidad de La Laguna, y abogada en ejercicio, que es máster en Rehabilitación de Patrimonio Edificado y curso superior universitario sobre gestión cultural, y tiene una larga trayectoria en la organización de eventos, de jornadas divulgativas sobre cuestiones de patrimonio, especialmente también sobre cuestiones marítimas, de patrimonio marítimo, y sobre investigaciones en ese campo, como por ejemplo fueron las de la fragata Mercedes hace unos cuantos años, que fue donde tuvimos la oportunidad de conocerla. Y también es un gran conocimiento de la normativa sobre el patrimonio arqueológico subacuático, que ahora se llama Patrimonio Cultural Subacuático. Debemos a su iniciativa que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del año 2019 mencione el asunto del patrimonio cultural subacuático, en su título 7, capítulo primero, y en particular de las distintas instituciones que tienen competencia en él, en el artículo 95 de la citada ley. Eso se lo debemos a la iniciativa de Diria, si no, seguramente no habría salido nada de eso en esa ley. Bueno, creo que Diria es ahora mismo la voz más autorizada en Canarias sobre la normativa de patrimonio cultural subacuático, y en ese sentido, de hecho, la charla que hoy nos va a dar después de este problema informático que hemos tenido, pues ya la ha impartido recientemente en un seminario en la península, en la fundación del profesor Uría, junto con los mejores especialistas de este campo en la península. Así que les dejo con Diria y el patrimonio cultural subacuático. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Luis, muchas gracias a la tertulia, como siempre, por difundir el patrimonio en general, y en este caso yo especialmente el patrimonio cultural subacuático. A veces, como digo yo, el gran olvidado de los tratamientos de patrimonios, y patrimonio generalmente es un área que no suele tener pues mucho protagonismo generalmente, pues el patrimonio cultural subacuático mucho menos, ¿no? Como decía Luis, esta charla no funciona. Entonces, la charla esta se dio en Madrid, en la fundación del profesor Uría Menéndez, y es peculiar porque yo creo que de las pocas instituciones que hay en España que se dedican a dar seminarios sobre derecho del arte, lo llaman así, ¿no? Y este año lo han hecho sobre patrimonio cultural subacuático y sobre la guía. O sea, no fue una mezcla un poco extraña, pero bastante bien aceptada. Y digo que estamos de moda porque hoy justo ha salido el número del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Patrimonio Cultural Subacuático, han hecho una monografía acerca de esta particularidad del patrimonio cultural, y ha salido el día de hoy, con lo cual, pues bueno, estamos en sintonía, ¿no? Se puede decir. Vale. En su momento, como es la misma charla, solo he hecho dos puntualizaciones de la misma. Pues bueno, en su momento hacía el agradecimiento a esta fundación, sobre todo por el hecho de dedicarse, en este caso, al patrimonio cultural. Y lo que les voy a contar hoy es esto. No es un índice, es un contenido. Es un contenido. O sea, a mí siempre me gusta iniciar las charlas de patrimonio diciendo exactamente qué es el patrimonio. Veremos las figuras de protección, porque además fue una charla que fue un encargo que me hicieron desde la fundación, que ellos querían que se hablara acerca de las distintas figuras de protección en las cuales se pudiera englobar el patrimonio cultural subacuático. Trataremos la ley nacional, la normativa autonómica, la normativa internacional, bueno, someramente, y algunos casos de lo que sería internacionalmente algunos países, cómo tratan la diferencia, ¿no? Cómo tratan ese patrimonio cultural subacuático. Por supuesto, centrándonos en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático del 2001 de la UNESCO, que España ratificó en su momento en el 2005 y que entró en vigor en el 2009. Pero bueno, vamos al lío. Os digo antes, porque parece que el patrimonio a veces dicen es algo nuevo, esto de que se hable del patrimonio cultural es algo nuevo, y para nada. Ya la Constitución, amén de que el tema de patrimonio cultural y sobre todo los yacimientos arqueológicos empezó a tratarse en España, lo que era el Reino de España, pero en este caso en Italia, en el Reino de Nápoles,
cuando se descubrió, por medio de, si no recuerdo mal, era Carlos II, creo que estaba en aquel momento, estaba en Nápoles, Carlos II, Carlos III. Tercero. Carlos III estaba en Nápoles y descubrieron las ruinas de Pompeya cuando quería hacerse un palacio en las faldas de Vesubio. Pues entonces, a partir de ahí ya empieza a regularse lo que es el patrimonio arqueológico, singularmente, ¿no? Empieza a hablarse de la normativa, sobre todo de intentar evitar el expolio y que las piezas que se sacaran de esos yacimientos arqueológicos se ubicaran cerca del lugar donde se hubiese extraído. Pero si nos venimos más acá en el tiempo, no nos vamos a remontar hasta el siglo XVIII, tenemos en la Constitución española, decía en su artículo 46, que los poderes públicos van a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integren, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. E incluso ya nos está adelantando que la ley penal va a sancionar los atentados contra este patrimonio. También esa ley penal está protegiendo el patrimonio cultural subacuático, porque no lo distingue, lo incluye. La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, o sea, estamos diciendo como ayer, dijeron, hace 30 años, no, perdón, 85 como de 30, hace ya 40 años de esta ley que todavía no se ha actualizado, aunque hubo un intento hace un par de años. La ley del 85 decía que integraban este patrimonio histórico español, esos inmuebles y objetos, muebles, que son los que nos van a interesar, de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico-técnico, también aquellos que forman parte del patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y las zonas arqueológicas, como ven, están subrayados aquellos que nos interesan más, así como sitios naturales, jardines, parques, que tengan valor histórico, artístico, antropológico. En una definición que hace Nina Esquerol en su Manual de Gestión de Patrimonio Cultural, dice que es aquel conjunto de bienes muebles, inmuebles y materiales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Porque si yo algo hago es siempre vincular el patrimonio cultural, su defensa, su crecimiento y sobre todo su difusión a las generaciones futuras, se relacionan directamente con la ciudadanía. Las administraciones públicas solas no pueden. A veces no quieren, se suele decir, pero sobre todo no pueden. Tenemos la suerte o la desgracia de tener un patrimonio cultural tan rico y tan numeroso que las administraciones públicas solas no son suficientes para protegerlas, defenderlas y difundirlas. Y siguiendo con aquellas definiciones, nos vamos ya, la verán varias veces, pero aquí les pongo la definición que hace la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático sobre qué es esto del patrimonio cultural subacuático. Y dice que se entiende como tal todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. Y ojo, porque eso de por lo menos durante 100 años es un criterio objetivo. O sea, cuando hoy por hoy hablamos que es patrimonio cultural, y patrimonio cultural yo digo que viendo la definición que vimos de la Ley de Patrimonio Histórico Estatal, pues todos aquellos bienes en los cuales la ciudadanía entiende que tienen un valor histórico, cultural, o artístico, científico, técnico, que puede ser que lo que nosotros creamos que es patrimonio, otros no, y que después tenemos que esperar que las administraciones públicas a lo mejor le otorguen algún instrumento de ordenación, por lo cual entendemos que, oye, pues sí va a tener esas características porque ya hay un procedimiento administrativo o hay una norma que sustenta que tiene esos valores, ¿no? Esos valores que lo hacen identificarse con elementos de patrimonio cultural. Pero aquí lo que te está diciendo es, no solo que tenga ese carácter, pero ya te está poniendo un criterio objetivo. Tiene que estar bajo el agua por lo menos 100 años. Entonces, todo lo que lleve bajo el agua por lo menos 100 años ya es susceptible de ser patrimonio cultural subacuático. Ya es susceptible de ser patrimonio cultural. Le tendremos que sumar ese carácter cultural, histórico, arqueológico, pero para que sea arqueológico solo tienes que utilizar métodos arqueológicos para su extracción. O sea, ven cómo realmente está más acotado lo que es patrimonio cultural subacuático. Y te hace una enumeración, dice tales como sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural. Los buques, que lo tengo subrayado porque generalmente con patrimonio cultural subacuático siempre hablamos de, o se nos viene a la memoria los buques, los galeones, o sea, todos los barcos
Pues generalmente es con lo que más se identifica, pero también hay aeronaves, otros medios de transporte, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido junto con su concepto arqueológico y natural, y los objetos de carácter prehistórico también. Y no se considera patrimonio cultural, aunque lleven más de 100 años bajo el agua, los cables, tuberías tendidos en el fondo del mar, instalaciones distintas de los cables, tuberías colocadas y todo bien en uso, etc. Seguimos con los anhelantes, ¿no? Después tenemos el mar. Aquí hay gente, evidentemente, a la cual yo no le voy a explicar cómo se distingue y se diferencia lo que es el tipo de mar, pero bueno, para el resto tenemos lo que es el mar territorial, tenemos las aguas interiores, que sobre todo en la península tendríamos los ríos, los glaciares, los lagos, esos son las aguas interiores. Después tenemos el mar territorial, que son las 12 millas, la zona contigua, que son 12 millas más, o sea, vamos a 24 millas, después las 200 millas, que son la zona económica exclusiva, y como ven por debajo tenemos también lo que es la plataforma continental que va desde la zona, una vez terminado lo que es el mar territorial, hacia adelante, ¿no? Después está la alta mar, ¿no? El alta mar. ¿Y por qué esto? Lo verán posteriormente. ¿Y por qué interesa saber lo que es patrimonio cultural en general? Porque la norma estatal y las 17 normas autonómicas establecen un deber genérico que no es porque estén incluido ningún instrumento de protección, ninguna figura de protección, sino hay un deber genérico de proteger, ¿vale? Conservar, mantener y custodiar los bienes integrantes del patrimonio histórico español. Ojo, no lo he metido en ninguna de las figuras de protección que veremos posteriormente, ni en un catálogo, ni en un BID, no, ni están inventariadas, sino si nosotros entendemos que es patrimonio, si lo reconocemos como patrimonio, aunque la administración todavía no lo haya reconocido como tal y lo haya integrado en nuestras figuras de protección, es patrimonio y hay un deber general de protegerlo, de mantenerlo y de custodiarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen es de una extracción de piezas del galeón de Ribadeo, en Galicia, Ferrol, o aquí tenemos, por ejemplo, piezas de la fragata Mercedes. Si no recuerdo mal, estaban expuestas en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Y qué es eso de las figuras de protección? Eso que les venía contando y que es el título de la ponencia. Las figuras de protección son esas figuras jurídicas que las distintas normas autonómicas reconocen y que le dan cierta categoría a esos bienes integrantes del patrimonio histórico español y que va a suponer un plus en deberes, en necesidad de buscar autorizaciones y que generalmente vienen precedidas por unos procedimientos administrativos. Al fin y al cabo, lo que se le está reconociendo es, dentro de esos valores del patrimonio histórico, una especial singularidad que merece de ese especial reconocimiento y esa especial protección. Porque ¿qué buscan? Asegurar la protección y la difusión de ese conjunto de patrimonio cultural español. Hay de distinto grado, que ahora lo veremos, y hay mucha diversidad. Si nos vamos a las 17 normas autonómicas, vemos que esa diversidad a veces es un poquito, si me van a permitir, es grotesca, porque incluso no casan entre unas y otras o entre ella y el Ministerio de Cultura, que a la hora, incluso cuando estamos hablando de los bienes de interés cultural, a la hora de ir a comunicar las incoaciones o las definiciones de esos bienes, con esas nuevas categorías, el Ministerio no sabe bien qué hacer con ellas y las ponen, porque ellos tienen 5, y hay algunos que tienen 9, tienen 10 categorías, entonces no saben bien dónde meterlas, pero bueno, al final las registran, que es lo que nos dice. Entonces, en general, decía, tenemos bienes de interés cultural, inventario de muebles, catálogos, cartas municipales, categorías intermedias, y yo pongo como una figura de protección del patrimonio cultural en general, y les he puesto y subrayado el subacuático. Por eso que les decía que dentro del patrimonio cultural hay unos criterios objetivos, lo de estar bajo el agua de forma continua o no, parcial o continua, perdón que me repito, durante más de 100 años, hace que sea pues, una figura de protección distinta. Empezando por las que serían de menos protección. Además, tenemos los catálogos y las cartas municipales. Aquí no es que me vaya a parar mucho, pero bueno, para que lo sepan, son de competencia municipal. Esos catálogos, generalmente, sobre todo los de bienes inmuebles, están incluso dentro de los planes generales de ordenación urbana, o si estamos hablando de bienes de interés cultural declarados como montos históricos, tienen su propio catálogo de bienes inmuebles. Y después, en esos planes generales, también tenemos las cartas etnográficas, las cartas paleontológicas o las cartas arqueológicas.
eso simplemente para que sepan que existe, que son de competencia municipal, y seguro que si alguno tiene un inmueble o algún familiar en el centro de Santa Cruz, habrá ido a consultar lo que serían los catálogos, el catálogo municipal, si estaba en conjunto histórico o no, independiente, porque el catálogo municipal engloba, en este caso, toda esa zona, a ver qué podían hacer con su casa. Tenía protección integral, parcial o ambiental. Después tenemos el inventario de bienes muebles. Esto es las figuras de protección que aparecen en la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues son aquellos bienes muebles que tienen un valor sobresaliente, pero no tanto como para ser declarados bien de interés cultural, que es la categoría máxima, ¿no? Y eso produce a todos los propietarios una serie de deberes, como es elaborar su examen, inspeccionar su conservación, deben de comunicar su posible venta, derechos de adquisición preferente hacia las administraciones públicas, que significa que si lo quieren vender, no es que no puedan, sino que se lo tienen que comunicar a la administración, porque la administración tiene derecho de tanteo preferente, de tanteo real. La categoría intermedia que tiene la Ley de Patrimonio Histórico Estatal, que son aquellos bienes muebles que no tienen esa especial consideración para ser declarados de interés cultural, pero que sí tienen valores sobresalientes y por lo tanto no se entiende que puedan incluirse dentro del patrimonio cultural en general, sino un reconocimiento especial. Por eso les decía todos esos deberes que está recogido en dicha ley y se reproduce en bastantes leyes autonómicas. Después tenemos las categorías intermedias. Las categorías intermedias están en varias de las normas autonómicas, en los cuales se habla de, tenemos los BIC, tenemos lo que sería el catálogo municipal y tenemos pues unas categorías intermedias que bueno, pues las diversas normativas autonómicas han decidido que deben de incluirse. O sea, yo muchas veces pienso que no es por una aquello de porque hasta dónde es municipal y empieza a ser la intermedia y hasta dónde llega el BIC. ¿Quién lo reconoce, no? Pues la administración. Yo a veces pienso que hay administraciones que dicen, bueno, es que nosotros también queremos reconocer o queremos tener competencias para reconocer cierta parte de nuestro patrimonio que vemos que el ayuntamiento de turno no lo recoge dentro de sus catálogos o dentro de sus cartas, y ahora por ejemplo en Canarias las cartas desaparecen, son todo catálogos, está todo incluido en el catálogo a nivel municipal, pero claro, tampoco esos bienes tienen esos valores sobresalientes para reconocerlos con la máxima categoría, ¿no? Entonces nosotros también queremos poder tener esa categoría intermedia. Tenemos los bienes catalogados, los bienes interpatrimonial, como por ejemplo en Madrid, los catálogos insulares que tenemos aquí en Canarias y en las Islas Baleares, o los bienes inventariados. O sea, no es el inventario de bienes muebles que les decía antes, sino son una categoría intermedia que en ciertas normas autonómicas se denominan así, bienes inventariados. O sea, hablan de un inventario del patrimonio, otros hablan de un catálogo, en Galicia se habla de catálogo para esa categoría intermedia, en Andalucía es el inventario de patrimonio histórico andaluz, o sea, pero es nunca de una categoría intermedia. Y nos llegamos a los bienes de interés cultural, que son los de máxima importancia, que van a gozar de una singular protección y tutela, que la Ley de Patrimonio Histórico Estatal no define, pero que sí lo definen las normas autonómicas y se reconocen, pues son todos esos bienes integrales del patrimonio histórico español con valores sobresalientes. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier bien de nuestro patrimonio y por lo tanto tiene que tener una protección y una tutela singular. Más que incluso esa protección y tutela, ese régimen jurídico especial, lo goza desde que se inicia el procedimiento administrativo. Eso no ocurre en el resto de las categorías. O sea, desde que se incoa el procedimiento ya están protegidos, ya es como si fueran bienes de interés cultural, como si ya estuviera declarado. Son, por supuesto, bienes de toda naturaleza, y ahí tienen señalados, por ejemplo, los inmuebles y los muebles. Dentro de los inmuebles tenemos 5 categorías básicas. Monumentos, pues bueno, monumentos, no le pongo la definición porque creo que a nadie se le escapa lo que es un monumento. Estamos dentro de un monumento, un bien de interés cultural, toda esta manzana es bien de interés cultural, al lado de otro bien de interés cultural como es el Círculo de Amistad 12 de enero, ¿vale? Estamos en Santa Cruz, es el municipio de Canarias que tiene más bienes de interés cultural declarados de Canarias con todas las categorías, menos las 2 nuevas que han surgido, menos las 3 nuevas que han surgido en la ley de 2019, las anteriores, todas las categorías las tiene Santa Cruz de Tenerife. Conjuntos históricos, pues conjunto histórico, estamos al ladito de un conjunto histórico como es el Toscal,
conjunto histórico, el antiguo Santa Cruz o el barrio Los Hoteles. Jardines históricos, tenemos el Parque García Sanabria, que es un jardín histórico. Y sitio histórico. ¿Y por qué les defino el sitio histórico? Porque dice, mira, es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado. Puede ser a tradiciones populares, tradiciones culturales, otras luces, ta. Aquí tenemos, por ejemplo, el Camino de Candelaria, es sitio histórico, es un bien de interés cultural. Pero esta conferencia que se daba en Madrid, pues claro, ¿qué les ponía yo que ellos pudieran identificar más? Los molinos de viento del campo de Criptana. Molinos de viento del campo de Criptana, ¿por qué es sitio histórico? Porque al fin y al cabo es lo que influyó en Miguel de Cervantes para la famosa batalla de Don Quijote contra los molinos, contra los gigantes, ¿no? Pues por eso, sitio histórico, los molinos de viento del campo de Criptana. Y yo les decía ahí en Madrid, dice, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el patrimonio cultural subacuático? Y les decía, mira, pues por ejemplo, ya trayendo evidentemente el patrimonio a Canarias, para que también darlo un poco a conocer en aquellos mares, en aquellos lugares, les decía, tenemos la erupción del volcán de Garachico en Tenerife. Y me decía, ¿una erupción? ¿Sí, patrimonio cultural subacuático? ¿Por qué? Digo, porque claro, es que el problema o la cuestión de este volcán es que aparte de que, como sabemos, sepultó la mitad de la ciudad de Garachico, afectó a muchos de los barcos que estaban allí anclados. Y claro, de aparte, como era un puerto que tenía un gran comercio, en aquella época era más importante que Santa Cruz, por decir algo, también sufría muchos ataques piráticos, aquello de cortar la soga y salir, creo que era algo bastante común. ¿Y eso qué provoca? Pues eso provoca que los fondos de la bahía de Garachico estén repletos de anclas de toda índole y de todo tipo y de muchas épocas distintas. Esta evidentemente es mucho más moderna. Esta ya creo yo que tiene unos cuantos añitos más. Hay como unas 40 anclas, más o menos, en el fondo de Garachico. Se podría convertir en un sitio histórico, este enclave de Tenerife, dentro de lo que sería patrimonio cultural subacuático, porque esas anclas son patrimonio cultural subacuático ya, las que sobre todo sabemos que tienen más de 100 años. Bueno, podría ser. Yo aquí les quería poner a ver si arranca. No arrancó. A ver si arranca. Cruce los dedos. A ver si arranca. Es un pequeño vídeo que está grabado del otro día. Ahí va. Digo, esto es el 31 de mayo. Eso ven, hay anclas, que muchas están debajo de la colada, que puede ser porque así se engancharan en el momento que el barco ancló o porque son de aquellas en las que en su momento ya había y pasó la colada por encima. Ya bastante posterior. Estas son las de Almirantazgo, ¿no? Esa ya es patrimonio cultural subacuático. Eso ya no. O sí, no lo sé. Esa no. Siglo XX. O sea, que ese que tenía hasta la cadena. Entonces, pues tenemos este enclave. Ya no estoy hablando de un pecio, estoy hablando de una zona en la cual tenemos unas 40 anclas, que evidentemente las 40 no serán patrimonio cultural subacuático, pero sí que nos están contando una historia que está relacionada con Garachico, con el puerto de Garachico, con la historia de Garachico, con los padecimientos con ese volcán de Garachico, ¿no? Podría ser un sitio histórico.
Después tenemos otro que es el que se suele asociar con el patrimonio cultural subacuático. Esta definición de zona arqueológica está recogida en la Ley de Patrimonio Histórico Estatal, que dice lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, que es decir, utilizar la metodología arqueológica, esos bienes que se estudian con metodología arqueológica ya es una zona arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas. ¿Vale? Ahí se puede declarar una zona arqueológica, o sea, un bien de interés cultural con esa categoría. ¿No? Y evidentemente a nadie se le escapa que, por ejemplo, esto que ven ahora, que son las fábricas de garum de Bailo Claudia en Cádiz, se habrán estudiado con metodología arqueológica, ¿no? Tenemos aquí el foro, y bajo el agua esto se puede hacer. Pues sí, sí se puede hacer. Es más incómodo, no estás tan suelto, el tiempo para trabajar en el yacimiento es mucho más limitado, pero claro que se utiliza metodología arqueológica cuando se está en un pecio o cuando se está en una zona de hundimiento. Aquí tenemos el barco Mazarrón 2, que ya no está bajo el agua, es una excepción de la convención porque siempre se promueve la conservación in situ. Mazarrón 2, que además incluso estuvo una temporada, estuvo en una jaula, estuvo conservado dentro de una jaula. Hoy por hoy ya el Museo Arqueológico Subacuático de Cartagena ya lo ha sacado del fondo del mar. Y aquí tenemos otro resto de un pecio, es un galeón del siglo XVI que está a 4 metros de profundidad, solo a 4 metros de profundidad, que es lo que se llama el galeón de Ribadeo. Realmente es de la flota de Padilla y se llama el galeón el Santiago de Galicia. Y el Santiago de Galicia, como ven, tiene esas marcas porque ya ha sido estudiado de forma arqueológica. Ven arriba la barra que suelen utilizar los arqueólogos para ello también, para la toma de medidas. Y el galeón de Ribadeo es este que vamos a ver ahora, la historia del galeón de Ribadeo. Y ojo que es un vídeo de una asociación que se ha creado para su conservación, y yo no soy miembro de la asociación, ya les digo, pero me pareció que era muy didáctico.
Por esto mismo que les decía que yo no soy socia. Pero qué mejores que ellos que explicarnos qué es el Galeón de Ribadeo. Pues el Galeón de Ribadeo se intentó declarar bien de interés cultural, pero por lo poco que me han dicho es que bueno, en algún momento los papeles se atascaron y no terminó nunca de conseguirse esa declaración. Cierto es que la normativa autonómica gallega, que es singular porque es de las pocas que se paran a trabajar lo que es el patrimonio cultural subacuático, sé que todos los bienes del patrimonio cultural subacuático de Galicia desde anteriores a 1901, que lo recordaron, 1911, 1901, ahora lo vemos, están incluidos en el catálogo. O sea, se entiende que ya tienen una protección especial, ¿vale? Pero también dice que singularmente o excepcionalmente se podrán declarar bienes de interés cultural y no se sabe muy bien por qué, no se ha conseguido que se declare bien de interés cultural ningún bien de patrimonio cultural subacuático en Galicia con la de galeones que hay en esas rías y con la de restos que hay en esas rías. Pero bueno, eso sería otra batalla. Después tenemos los muebles, que muchas veces los muebles son lo que nos interesan más, evidentemente, por la naturaleza de los barcos y toda la carga que ellos tienen, que ellos incluyen. Y se dice, según el Código Civil, que se reputarán bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, que el 334 hablaba de los bienes inmuebles, y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviera unido. Aprovechando que creo que no tengo a nadie de mi ramo en la sala, yo como les digo a la gente siempre, digo, aquello que se puede transportar es un bien mueble. Ya está. Aquello que puedes mover es un bien mueble. Esto daría pie a muchas discusiones, pero jurídicas que no vendría al caso y lo que nos gusta es clarificar las cosas, ¿no? Pues evidentemente todo lo que se puede transportar, los barcos se puede transportar, la carga se puede transportar, evidentemente son todos bienes muebles. Si nos centramos en los pecios. Pecios como el barco de Mazarrón, o por ejemplo cuando se recuperan restos arqueológicos, como del siglo XVI, restos del siglo XVI de Nahua de Finisterre, por cierto. En Galicia, en esas rías, lo que no hay, y lo que digo yo, lo que no habrá en esa bahía de Cádiz, también. Sí, es curioso que la ley andaluza no recoge especialmente, no hace referencia especial al patrimonio cultural subacuático. Pero bueno, seguimos. Entonces tenemos esos bienes que es la de interés cultural, que es importancia, esas figuras de protección, que es la mayor de las protecciones para defender los valores que fundamentan la declaración, y ese régimen jurídico que afecta a todos los titulares de derechos reales, todos los propietarios poseedores de bienes de interés cultural tienen una serie de deberes y obligaciones, de limitaciones y de escasas medidas de fomento, que les voy a enumerar muy someramente, con tranquilidad solamente para que lo sepan, ¿no? Que lo tienen, como les dije, desde que se inicia el procedimiento administrativo para su declaración: conservar, mantener, custodiar, rehabilitar, restaurar, depositar en centros de carácter público, cuando son los bienes muebles, colaborar con las autoridades, tanto de permitir las visitas si estamos en bien inmueble, o la cesión de esos bienes muebles para exposiciones, para estudios, etcétera, si son bienes muebles. Limitaciones en su libre uso y disfrute. O sea, si estamos hablando de bienes inmuebles en urbanismo, tienes toda una serie de autorizaciones de más que tienes que solicitar, aparte de la licencia de edificación normal. Solo se permiten una serie de obras, de actuaciones. Cuando la quieres enajenar, cuando lo quieres vender, tienes limitaciones en el sentido de que sí puedes disponer de bienes, como les dije antes, pero no significa que lo puedas vender a quien tú quieras, porque tú lo tienes que comunicar a la administración pública de que lo vas a vender. Y lo que ocurre es que a lo mejor consigues venderlo a quien tú quieres, o la administración dice, no, me lo quedo yo, por el mismo precio, pagado eso sí, en 2 cómodos plazos, pero en 2 años. Si el otro te lo vendía, te lo pagaba todo a tocateja y en un solo pago, lo siento, la administración es por aquello de que estamos hablando del interés general, que no pase a manos privadas un bien que se entienda que tiene unos valores sobresalientes y que por lo tanto la administración pública lo va a dar para su disfrute, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un caso que es la Plaza La Candelaria, se me acaba de decir el nombre, el Palacio de Carta. El Palacio de Carta lo adquirió el Gobierno de Canarias por medio del uso de tanteo, de ese derecho de adquisición preferente, y se quedó con él. Tampoco puedes trasladar los bienes de interés cultural aunque seas el propietario, porque digas, pues lo voy a trasladar. Los bienes de interés cultural no pueden salir del territorio español. Punto. Puedes conseguir autorizaciones temporales excepcionales, pero trasladarlo al exterior
O sea, no pueden salir. Y hay gente que cree que sí, que puede sacar la cosa, que incluso cualquier bien que sea patrimonio histórico, patrimonio cultural estatal, y tenga más de 100 años, necesitas una autorización especial, aunque no sea bien de interés cultural. O sea, no significa que no lo puedas sacar, sino que necesitas la autorización. ¿Qué ocurre? Que hay gente que cree que no necesita esa autorización. Lo que le pasó a Botín con la cabeza de mujer joven de Pablo Picasso, al cual le habían dicho en su momento, lo intentó sacar de España para subasta y se lo comunicó que no se podía, se solicitó autorización, se le dijo que no podía exportarlo y que se iba a iniciar el procedimiento para la declaración de bien de interés cultural. No sé si saben la historia, él lo sacó de todas maneras, se le cogió fuera y evidentemente se llevó a las más altas esferas y lo único que consiguió fue que le incautaran el bien y una multa de 90 millones de euros, aparte de 3 años de cárcel. Limitaciones, lo decía también, afectan a su libre uso y disfrute, y también podemos llegar, o sea, no podemos utilizar esos bienes de interés cultural para lo que queramos. No significa que no lo podamos utilizar, que es también un problema que hay, que la gente dice, no, es que si me declaran esto bien o estoy dentro de un conjunto histórico, yo no puedo hacer nada con mis muebles. Eso es falso. Lo que pasa es que no vas a poder hacer todo lo que tú quieras, pero vas a poderte ir, en este caso en Canarias, a los cabildos insulares, que son los que ostentan la competencia para decirte qué puedes hacer y qué no. Pero no es que no puedas hacer nada, ¿de acuerdo? Eso siempre y cuando estás dentro de un conjunto histórico y no tienes un plan especial de protección aprobado. Si tienes un plan especial de protección aprobado, es el ayuntamiento el que te dice lo que puedes hacer y lo que no, porque está en el plan especial. Pero bueno, y incluso se puede llevar a la expropiación forzosa de esos bienes. Vale. Medidas de fomento, escasas, pero las hay. Beneficios fiscales, bonificación de tributos, desgravaciones de importe en las obras que argumentan en esos bienes, desgravación de obras en ciudades patrimonio mundial, acceso preferente a subvenciones. Pero digo, escaso, hay que poner más. Y ya nos vamos al patrimonio cultural subacuático en los países. ¿Es una figura de protección? Yo les decía, para mí sí. Estamos hablando de un criterio objetivo, de una serie de bienes en los cuales, si tienen sus valores históricos, culturales o arqueológicos y tienen más de 100 años, y es un patrimonio cultural subacuático y tiene un régimen jurídico singular, porque cualquier cosa que quieras hacer en esos bienes necesitas autorización. Ya veremos de qué administración, pero necesitamos autorización. Entonces no es cualquier bien de patrimonio, no ya estamos hablando de un derecho general de mantenimiento, custodia y conservación, sino ya estamos viendo que, oye, que se necesita algo más para poder actuar en él. Vamos a ver ahora mismo, rápidamente, la convención, las comunidades autónomas, el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático, que si recoge figuras o no las recoge, no las recoge. El anteproyecto de ley en su momento que modificaba la ley de 1985, que se intentó hace un par de años actualizar la ley del 85 e incluir la de patrimonio cultural inmaterial. Sí es verdad que hacía referencia al patrimonio cultural subacuático de manera muy somera, pero lo hacía sobre todo con su referencia a la Convención de la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, o sea, lo incluía. Y antes de la Convención, bueno, vamos a comentarles brevemente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las leyes de salvamento y hallazgo, y después ya me meteré un poco con la Convención de 2001. ¿Y por qué me quiero parar sobre estas dos? Porque no todos los estados han firmado y han ratificado la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, pero sí que la gran mayoría han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que es la codificación del derecho internacional del mar. Es cierto que solo hay 2 artículos en esa convención que se refieren al patrimonio cultural subacuático, el 303 y el 149. Y es cierto que hace una protección, vamos a decir que liviana, o que ligera. ¿Por qué? Porque el 303 dice que debe de protegerse el patrimonio cultural subacuático por parte de todos los estados, es una obligación general que establece y que tiene que cooperarse para ello, ¿no?, entre esos estados. Pero ¿qué ocurre? Que después a la hora de desarrollar ese deber de obligación lo deja en manos de cada estado, no se singulariza cuáles son las herramientas para esa protección, y todo lo que no se singulariza en una norma es como decirlo en humo, o sea, son principios pero que no tienen una práctica, o sea, material en el día a día. Y aparte deja salvo, en ese mismo artículo, en su apartado 3, deja salvo las normas sobre salvamento, o sea que van a primar las normas sobre salvamento
antes de las de protección de patrimonio cultural. Y ahora veremos a eso qué va a suponer. Cierto es que el artículo 149 es un poco más específico, porque dice que se tienen que conservar y se dispondrán en beneficio de toda la humanidad, o sea, habla de un patrimonio cultural subacuático de la humanidad, pues todos aquellos objetos de carácter arqueológico e históricos hallados en la zona, y la zona sí, eso es la zona internacional fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Entonces ahí dice que sí, que se tienen que conservar, ahí nadie puede dar a autorizar, porque estamos hablando de zonas que no es de jurisdicción de nadie, y que lo que sí es cierto que se va a tener en cuenta una vez se identifiquen los bienes, o sea, se identifique ese patrimonio cultural, los derechos del estado de origen del peso, porque yo sobre todo en estas cosas siempre pienso que pecio y aeronave, lo que se puede encontrar en alta mar, que sea patrimonio cultural subacuático, el de origen cultural o el estado de origen histórico y arqueológico. Y las leyes sobre salvamento y hallazgo, se los digo muy someramente, son leyes que lo que buscan es evitar el hundimiento de un barco o la destrucción en el mar de bienes que corren el riesgo de perderse por sus peligros, ¿no? Estamos hablando de derecho privado, esto es una relación jurídica entre salvador, en este caso entre navío salvador y navío salvado o auxiliado, que los requisitos para salvamento, de una forma muy somera, que seguramente alguno me levantará la ceja, pero es una manera muy simple de explicarlo. Tenemos un navío y una carga en peligro, y tenemos y un propietario conocido, importante, y tenemos como otra empresa que se dedica al salvamento y que ayuda a salvar ese navío y esa carga, evidentemente pendiente de una indemnización, de una contrapartida económica, ¿vale? O un premio. Y por otro lado tenemos los hallazgos. Los hallazgos es el descubrimiento casual de restos de objetos hundidos. Digo de casual porque es que en patrimonio cultural subacuático esto lo suelen utilizar mucho los ingleses. Este es el tema del hallazgo y el salvamento para intentar quedarse con los precios que no son suyos. Entonces dice que son hallazgos casuales, que son objetos hundidos, evidentemente no los tienes que salvar, aunque ellos dicen que los salvan del deterioro, cuando la convención lo que te dice es que el patrimonio cultural subacuático donde mejor se conserva es in situ, pero ellos meten sus toberas y sus grandes aspiradoras y destrozan todo el pecio para salvar lo que económicamente les revierte bien, o sea, les interesa. Y son, eso, los hallazgos son descubrimientos casuales que se bajo las aguas del mar arroja a las costas, donde se desconoce el propietario, ¿vale? O se presume abandonado, y la cuestión, el quid de la cuestión es que el hallador se puede llegar, si no aparece el propietario o se presume abandonado, se entiende que ha sido abandonado, se puede quedar con la propiedad de lo hallado. Entonces, esto es contrario al salvamento, porque el salvamento siempre es con un propietario que se conoce. Pero claro, esto es lo que les interesa a los ingleses, porque ellos porque lo que utilizan es la ley de Admiral Law, que lo cual ellos lo que dicen es que aquello que encuentran es que ha sido hallado, no hay propietario, o sea, no hay propietario conocido, y cuando oye le dicen, no, mira, si hay propietario conocido, por ejemplo, España es propietario conocido, y ya no, pero está abandonado. Y dice, no, como que se presume abandonado, eso tampoco, ¿no? Pero bueno, ellos se agarran a esa argumentación jurídica para intentar quedarse con los descubrimientos que no son para nada casuales, evidentemente. Pero entran en colisión de salvamento y hallazgo, entran en colisión con las normas de patrimonio cultural subacuático, con la convención. ¿Por qué? Porque la convención, las cuales ahí les vuelvo a poner lo que es la definición de ese patrimonio cultural subacuático, veremos que los principios hay una serie de principios, los cuales entre ellos tenemos la conservación in situ, y por otro, evidentemente, que no se haga explotación económica ni comercial con ese patrimonio cultural subacuático. Total, va evidentemente a colisionar con lo que serían los intereses de un salvamento, los intereses de un hallazgo, ¿no? Esta convención de 2001, ya con esa definición que ya habíamos hablado del patrimonio cultural subacuático, y que les decía que bueno, estaban los buques, las aeronaves, los objetos de carácter prehistórico, aquellos que estuvieran bajo el agua de forma parcial o total. Y cuando yo sobre todo leí lo final, lo del objeto de carácter prehistórico, me vino a la mente el dolmen de Guadalperal, que no es patrimonio cultural subacuático porque se inundó en los años 60 y está declarado bien de interés cultural desde el 2012, pero si no fuera el caso, pues este sería conocen este dolmen, ¿no? El dolmen de Guadalperal, que él cuando en época está en un pantano, se inundó por un pantano a fines de 1959 creo que fue, y sale a la luz en épocas de sequía, y mientras está bajo el agua, por aquello de
el ejemplo de continua o no, de forma parcial o total, esté bajo el agua, pues podría ser este dolmen de Guadalperal si fuera el caso de que yo hubiera pasado 100 años que hubiera estado bajo el agua, pero bueno, no es el caso y además, le digo, es declarado bien de interés cultural y está desde los años 60 bajo el agua. Pero si fuese otra estructura y en otra situación, pues podría ser. Objetivo de la Convención: garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático. Toda una serie de principios. Importante, los Estados partes cooperarán en su protección. O sea, se basa en la cooperación entre Estados. Se tiene que preservar ese patrimonio cultural en beneficio de la humanidad. Acuérdense el artículo 149 de la Convención del Mar. La preservación in situ es la opción prioritaria. A mí a veces me quedo así un poco de no sé, de mal cuerpo cuando a veces se ha descubierto en un cañón en no sé dónde, y lo primero que hacen es sacarlo del mar. Y tú dices, ¿y ahora qué haces con él? Figura que no tienes dónde ponerlo y lo que vas a provocar es que se desaparezca. Porque en cuanto lo sacas del mar, si no sabes, tienes preparado dónde colocarlo, estudiado en qué condiciones lo tienes que tener, va a desaparecer. Preservación in situ. Y el patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial. No puede. El salvamento, el hallazgo y el patrimonio cultural subacuático no casan bien, ¿vale? Son elementos indisolubles. Y después dice lo siguiente: los Estados velarán porque se respeten los restos humanos. Es que también es algo que nos solemos olvidar. Bueno, yo creo que nosotros no, sino todos aquellos que se dedican al expolio, que se dedican a lo que es la caza de la búsqueda de pecios hundidos, se suelen olvidar que son tumbas de seres humanos. Ahí murió mucha gente. Entonces, pues, que lo utilice una aspiradora industrial para remover el fondo y todos los restos, pues no es precisamente la mejor forma de respetar esos restos humanos. Favorecer el acceso in situ también. No es una cuestión de tener el patrimonio escondido, hay que favorecer el acceso in situ. Favorecer la sensibilización. Y eso sí, ningún acto con base en esta convención puede reivindicar la soberanía o jurisdicción nacional, o sea, no puede socavar esa soberanía o esa jurisdicción. O sea, lo que se busca es una protección integral del patrimonio cultural, ¿vale? O sea, incluso esa defensa va incluso ante actividades dirigidas al patrimonio cultural, se tienen que tener muy en cuenta qué es lo que vas a hacer ahí, e incluso hasta actividades legítimas, o sea, no estamos hablando de actividades legítimas, o sea, hay que controlar muy bien lo que se van a hacer, Y también hay que tener en cuenta la actuación y la competencia según cuál sea el espacio marítimo. Vale. Y de nuevo les pongo lo del tema del mar territorial, la zona continua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, etc. Les recuerdo esos elementos. ¿Por qué? Porque ya en la convención dice, las aguas interiores, las aguas archipelágicas y el mar territorial, o sea, estamos hablando de las 12 millas náuticas, es soberanía de los estados, del estado ribereño. Tiene derecho exclusivo para reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático. El resto se tiene que haber, eso sí, si nos encontramos con buques de estado, como lo que tenemos aquí en la bahía de Santa Cruz, si hay buques de estado, por mucho que esté aquí dentro incluso del puerto de Santa Cruz, los buques de estado tienen inmunidad soberana, con lo cual, para hacer cualquier tipo de actividad en ese buque de estado, se hay que contactar con las autoridades del estado que es de bandera. ¿Vale? Sí, y también con la Armada, obviamente, todo. Eso por supuesto. Con la Armada, también con el gobierno, que es el gobierno de Canarias, que autoriza las actividades arqueológicas, y con el Cabildo también. O sea, evidentemente hay toda una panoplia de competencias que son muchísimo más complicadas a la hora de abordar lo que sería cualquier actuación en un buque de estado. Después tenemos la zona contigua, lo de 12 millas más, o sea, estaríamos hablando de 12 millas a 24 millas. Entonces, los estados ribereños podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas a ese patrimonio cultural subacuático. Después tenemos la zona económica, exclusiva económica, la plataforma continental, donde todos los estados parte de la Convención de 2001 tienen la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural y no se van a conceder autorizaciones para actividades, salvo excepciones y en coordinación con los estados ribereños, el estado ribereño, el estado de origen, el estado cultural, etc.
Y si un nacional de un estado parte se encuentra patrimonio cultural subacuático en esa zona de otro país, lo debe notificar, ¿no?, al Estado. Los buques de Estado, o sea, quería hacer esta especial referencia porque tienen un carácter especial. ¿Qué son buques de Estado? Entonces, bueno, aquí tenemos toda una serie, lo recoge la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, lo recoge la Ley de Navegación Marítima, lo recoge la Convención Nacional del Derecho del Mar, etc. Se entiende todos los buques de guerra y otros navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado utilizados por él y que en el momento de su hundimiento fueron utilizados únicamente para un servicio público no comercial. En general, buques de guerra, por ejemplo, son siempre buques de Estado, son aquellos que tienen las fuerzas de los nados del Estado, que lleven los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentren bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado, cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares. Precisamente esta definición de los buques de guerra fue lo que se utilizó cuando la fragata de la Mercedes, en el famoso juicio que se hizo en Tampa, en Florida, para que reconocieran la Mercedes como un buque de guerra, porque llegó un momento en que los de Odisea llegaron a decir que la Mercedes era un correo y que entonces no era un buque de Estado. Pero bueno, también tuvieron el inconveniente que en su momento Carlos III había identificado ya los correos como buques de Estado, pero bueno, eso tampoco lo tenían por qué saber los americanos en ese momento. Y los buques de Estado, lo que les decía, tienen una inmunidad soberana. O sea, tú no puedes actuar ante ningún buque de Estado, por mucho que esté, como digo, en tu propia costa, ¿no? No puedes actuar sobre ella, no tienes jurisdicción sobre ello. Y es imprescriptible ese carácter de buque de Estado, es imprescriptible. Vale. El Plan Nacional del Patrimonio Arqueológico Subacuático, pues ese plan nacional que se basa en una ley que no recoge el patrimonio cultural subacuático específicamente, sino solo que lo incluye en la definición de patrimonio arqueológico y en las zonas arqueológicas de bienes de interés cultural, pues dice que, bueno, tiene una serie de líneas de actuación a un doble nivel. En los planes nacionales están recogidos también en la Ley de Patrimonio Histórico Estatal, ¿de acuerdo? Recoge cómo se debe, esos planes nacionales que deben desarrollar, los distintos tipos de patrimonio. Pues hablando de dos distintos niveles de actuación, uno interno, dentro de las aguas jurisdiccionales nacionales, y otro externo, que es proteger los intereses y derechos de los peces españoles hundidos en aguas de terceros países. Fíjense cómo ellos incluso ya dicen que a nivel externo, o sea, el patrimonio cultural subacuático son peces, o sea, ¿no? lo identifican rápidamente. Y la protección en los yacimientos arqueológicos, o sea, ellos no plantean que se pueda acercar figuras, sino yacimientos arqueológicos. Pues habla de los bienes de interés, si se pueden declarar bienes de interés cultural, o sea, proteccionador. Elaborar cartas arqueológicas subacuáticas en todo nuestro litoral, de ese plan nacional, incluso ayudan en algunas de ellas, como por ejemplo tenemos aquí la del Fondeadero del Centro en Alicante. Potenciar el papel de los centros de arqueología subacuática. Y después campañas de prospección, excavación, etc. Y formación del personal. Eso es lo que recoge el Plan Nacional de forma resumida de este patrimonio singular. Y en España, pues ya saben que tenemos 17 comunidades autónomas, 17 leyes de patrimonio cultural, en las cuales, en esa normativa autonómica, se recoge esa referencia al patrimonio. Algunas sí, otras no, otras lo hacen de una manera refiriéndose bajo el agua, ¿no? Hablando de que se puede actuar o se puede autorizar, o que el patrimonio arqueológico de esas autonomías están también, no solo aquellos bienes que están sobre tierra, sino también bajo el agua, ¿no? Bueno, de forma singular, solo hay 3 normativas autonómicas que hablan de patrimonio cultural subacuático o patrimonio arqueológico subacuático, que es Cantabria, que es una norma del 99, en la cual lo que te dice es que tiene que haber una titulación oficial de buceador para poder acceder a ese patrimonio, y necesitas un laboratorio para tratamiento y conservación de ese patrimonio, es lo que recoge Cantabria. Galicia, que hace una definición distinta a la convención, porque, por ejemplo, lo digo, hace una referencia a todo lo anterior a 1901, que la ley es de 2016, o sea, ahí incluso hay 15 años en los cuales, digo, entonces esos 15 años ya no es patrimonio cultural subacuático, pues según ellos no, aunque la Convención de España, o sea, la Convención de la UNESCO, la España la ratificó en el 2005 y entró en vigor desde el 2009, con lo cual, y si está publicada y entra en vigor,
es de obligado cumplimiento, con lo cual esta normativa de Galicia va en contra de la Convención. Pero bueno. Después se recoge el resto de principios de la Convención, como la conservación in situ, la colaboración entre administraciones públicas, el no comercializar, pero bueno, sí también habla del control de actividades a la hora de abordar este tipo de patrimonio. El personal que lo haga tiene que tener una habilitación específica, y eso también se recoge en Canarias, en la de 2019, que en su momento se consiguió incluir, en la cual sí aparece la definición según la Convención. Se eliminó la referencia histórico y cultural nada más, pero del resto sigue exactamente la misma definición de la Convención y sus principios. Se habla específicamente de la competencia de la Armada y de la comunidad autónoma en aquellos puertos de los cuales sean de su competencia a la hora de la autorización de cualquier actividad para realizarla en ellos. Se habla de control de actividades arqueológicas también específicas en la misma, sobre todo aquellas actividades culturales, o sea, de lúdicas, festivas, como digo yo, de lúdicas, turísticas, etcétera, necesitan de una autorización y que además sea el personal con una habilitación específica. También es verdad que todo esto último está mencionado y se dice que se tiene que desarrollar reglamentariamente y no se ha desarrollado reglamentariamente, por lo cual no sabemos cómo sería esa habilitación específica ni cómo se daría esas actividades, pero bueno, ese control de esas autorizaciones, pero bueno, está la ley. Y después, haciendo simplemente una comparación de todas las normas autonómicas, casi todas referencian, o sea, cómo se recoge el patrimonio cultural subacuático, de una manera un poco indirecta. ¿Por qué? Porque lo meten en la definición de patrimonio arqueológico, que hacen todas las normas, hacen una definición en donde casi todas referencian el método arqueológico. Lo que les decía al principio, que hablaba de método arqueológico, pues los bienes que para su estudio, extracción, se necesita la utilización de método arqueológico, pues lo que hacen es, en la definición de patrimonio arqueológico, hace referencia al método, y lo que pasa es que incluyen después aquellos bienes que estén en tierra, en todos lados, y después dice bajo el agua. Entonces, con esa entendemos que estamos refiriéndonos a que podemos utilizarlo para el patrimonio cultural subacuático. Después, claro, 17 normas, 17 formas distintas de recoger esa referencia. Pues unos hablan de aguas, no hay naturaleza en esas aguas, como Aragón, Murcia, Navarra, Valencia. Otros hablan de medio o zona subacuática, como Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, La Rioja, Canarias. Otros hablan de aguas continentales, que son las aguas interiores, León y Cantabria. Otros dicen otras aguas, que tampoco sabemos muy bien a veces a qué se refiere, pero en Andalucía se dice aguas interiores, mar territorial o plataforma continental. Ahora después te digo una cosa. Las Islas Baleares hablan de mar territorial o plataforma continental, y después no hay referencia al medio acuático en esas que ven ahí, en Extremadura, Cataluña y Asturias, y hay algunas que simplemente no hablan del método arqueológico, pero sí hablan del patrimonio arqueológico, hacen una definición del mismo, con todos aquellos bienes de naturaleza arqueológica, y hablan de las aguas. Que es curioso que haya normas autonómicas que se refieran al patrimonio que está recogido dentro de una territorial o plataforma continental, cuando, que yo sepa, las autonomías, o sea, es una cosa que surgió en Madrid, o sea, la competencia de las aguas autonómica no es. Entonces, ahí chirría un poco la norma autonómica, que como digo, ya veces que el papel lo monta todo. Después, si en algún momento surge alguna situación, pues evidentemente habría algún conflicto de competencia entre el Estado, la autonomía, etcétera, según donde estuviera el pecio, si está dentro de las aguas interiores, ¿vale? Si está fuera de las aguas interiores, no, si está dentro de un puerto, sí, si el puerto es gestión de la comunidad autónoma o no, entonces estaríamos en puertos del Estado, entonces el Estado. Pero bueno, aquí es estudiar caso por caso, ¿no? Pero que sepan que hay esas variedades. Pero sí es cierto que, como ven, en casi todas está la referencia al agua. O sea, no al patrimonio cultural subacuático, sino al agua en sí. O sea, que se reconoce que hay patrimonio bajo el agua, de todo tipo. Y hay algunas incluso que, si tengan en cuenta, si la definición de patrimonio arqueológico hace referencia al agua y al patrimonio que está bajo el agua, si tú vas a declarar una zona bien de interés cultural como zona arqueológica, puede ser, si está en la definición de patrimonio arqueológico, evidentemente puedes hacer un bien de interés cultural de patrimonio cultural subacuático, porque está dentro de la definición de patrimonio arqueológico.
pero incluso hay algunas que cuando definen las zonas arqueológicas, que son los BIC, ya incluyen también la referencia al medio subacuático o a las aguas, que las que ven ahí en Aragón, Asturias, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Islas Baleares, Murcia, Navarra, Francia, Cantabria, La Rioja. Hay algunas que no mencionan el agua, pero está la definición de patrimonio arqueológico, por lo tanto pueden ser también zonas arqueológicas, Andalucía y País Vasco. Y hay algunas como Galicia y Canarias que en sus artículos de patrimonio cultural subacuático específicamente dicen que pueden ser declaradas bien de interés cultural. Pero es cierto también que en la ley de Canarias lo que dice es que todos los bienes de patrimonio cultural subacuático pasan a formar parte de los catálogos insulares. O sea, sin procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo no necesita FALIC. No pueden estar dentro de los catálogos. ¿Vale? Forman parte de esos catálogos. Las categorías intermedias ya los he contado, por lo cual no me voy a parar. Lo que les decía, o sea, el hecho de que sea patrimonio arqueológico supone que para hacer cualquier tipo de actuación sobre ellos, excavaciones, prospecciones, sondeos, reproducciones, etc., necesitan de una autorización que te lo tiene que dar la administración competente, que en el caso de Canarias es la Dirección General de Patrimonio Cultural. El Gobierno de Canarias se quedó con la competencia de autorizar las actividades arqueológicas. El resto de actividades las tienen los cabildos insulares, pero las arqueológicas las tiene el Gobierno de Canarias. Y en el tema de los hallazgos y descubrimientos, lo nombra no con la referencia a la ley de hallazgos, sino simplemente si te encuentras algo de patrimonio cultural subacuático. Lo que se dice en la mayoría de los casos es que se conserve in situ y que no vas a tener ningún premio. O sea, realmente se habla de hallazgo porque hallazgo, como te dice el castellano, es que te encuentras algo. Entonces por ahí se recoge esa figura, pero no tiene que ver con los hallazgos que les comenté previamente. Y ya para terminar, ya terminando simplemente en aquella vuelta que les hacía de estudio comparado de las figuras de protección, por ejemplo tenemos el caso de Italia. En el caso de Italia, que ellos ratificaron la convención también del 2001 y incluyeron y regularon su patrimonio, porque antes lo tenía el Código de los Bienes Culturales y del Paisaje de 2004, tenía un artículo 94 acerca de los objetos arqueológicos, hablaba que era de cultura subacuático y era de la zona de amortiguación, serían protegidos como decía el anexo a la convención. Pero en 2009, posterior a la ratificación de la convención, adecuaron el ordenamiento interno italiano en esa ley número 157 de 2009 y plantearon cosas como cómo se notificaban esos descubrimientos, cómo se solicitaba la autorización para intervenirlo, cómo se hacía si el descubrimiento lo hacía un buque de la Armada Italiana, cuál era la autoridad competente, que era el Ministerio de Bienes de la Actividad Cultural, más defensa, si estábamos hablando de buques de Estado. Y también es verdad que allí, igual que aquí, tienen una división territorial, en este caso son las regiones, que también tienen competencia para gestionar la actividad arqueológica subacuática. Y eso se refiere, por ejemplo, lo ven aquí en lo que sería el parque sumergido de Baia, que se ha puesto en marcha con los Ministerios de Patrimonio y Actividades Culturales, pero también y las infraestructuras y transportes, políticas agrícolas y forestales, y también con la región de Campaña, ¿no? Y han hecho lo que es un parque arqueológico subacuático, que sería pues, el equivalente a lo que sería a un área marina protegida, ¿no? Y en este parque, a ver si lo podemos ver un poquito, tiene, a ver si me deja que lo vean. Porque está entrando del todo, todavía no terminamos de cargar para verlo bien. Pero es una manera, o sea, lo que hay varias zonas, claro, en Italia que tienen zonas, tienen ciudades completas sumergidas. Hay varias zonas del litoral italiano en las cuales hay villas, hay villas completas como esta zona que encima pues le ha nacido, o sea, tienen un parque que es arqueológico y natural. Entonces evidentemente han conseguido gestionarlo para que se pueda visitar, se haga submarinismo y snorkel,
en las cuales pueda disfrutar de este patrimonio cultural y natural subacuático. Al fin y al cabo, lo que se pretende en este parque es proteger y valorar la valorización ambiental y arqueológica de este yacimiento, difundir el conocimiento de la biología y el patrimonio arqueológico, llevar a cabo programas educativos, realizar programas científicos y, lo que es importante, han mirado el instrumento para hacer una promoción del desarrollo socioeconómico compatible, favoreciendo las actividades locales tradicionales, los ciudadanos residentes y las empresas radicadas en los municipios del territorio. O sea que lo que han hecho no es que ven que se haga algo que sea separado de la ciudadanía y del entorno, sino todo lo contrario. Lo que han visto es la posibilidad de que ese parque sumergido pues sea beneficioso para todos, ¿no? En Francia fueron al principio muy renuentes en ratificar la convención, al final lo hicieron en el 2013, y sí hablan del patrimonio cultural subacuático, pero al principio solo lo establecía en el Código del Patrimonio de 2004 a los bienes culturales marítimos que estuviesen en las aguas interiores y en la zona contigua. Se olvidaban del resto de zonas del mar, no entendían que fuese patrimonio cultural subacuático. En Portugal, que ratificaron la convención en 2006, su ley del 2001 incluía el patrimonio cultural subacuático y establecían el régimen de protección, su puesta en valor, y integraban cuáles eran los bienes sumergidos, que era el mar territorial y la plataforma continental. O sea que sí se incluía la zona contigua también, ¿no? Eso sí, todos los bienes arqueológicos constituyen patrimonio nacional y están bajo la competencia del Estado de las regiones autónomas. Aquí también todo aquello que allá que nos encontremos que sea de naturaleza arqueológica son bienes de dominio público, también las de forma casual, ¿no? Definía el patrimonio cultural subacuático, lo armonizaba con la arqueología terrestre, prohibía las prácticas destructivas, establecía los derechos de los descubridores fortuitos y gestionaba todo por el Instituto Portugués de Arqueología, ¿no? Y en Colombia, que ya para terminar, tenemos todo lo contrario, tenemos países que han ratificado la Convención del 2001 y que más o menos han adoptado los principios de la Convención, y tenemos el caso de Colombia, que no ha ratificado la Convención, que no le interesa ratificarlo, por supuesto que no, y que tenemos el problema que hay, por ejemplo, con el Galeón de San José, porque incluso en la ley de 2013 lo que han establecido es el aprovechamiento económico del 50% del valor de los bienes encontrados o rescatados para la empresa que realice los trabajos de extracción. Y ahí es donde está el melón. Porque evidentemente los americanos que dicen que han encontrado el Galeón de San José, dicen que ellos lo extraen y se quedan con el 50% de valor de los bienes encontrados, y básicamente desde su momento, desde el Estado colombiano le decían que se quedaba el 50% de lo que extrayeron, sin entrar a que si es un buque de Estado o no es un buque de Estado, sin querer que España tuviese absolutamente nada que ver con esa extracción y con el estudio, sin tener que ver que es una tumba, que hay que respetar los restos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nada de los principios de la Convención están dentro de esa ley de 1675 de 2013 de Colombia, por eso ha sido tan contestada internacionalmente en Colombia. Por eso incluso hay muchísimos escritos de historias acerca de esa tensión que ha provocado el Galeón de San José entre España y Colombia. Y con esto creo que ya más o menos me he adaptado una horita, un poquito más de una horita de las cuestiones de técnica. Yo creo que me ha gustado y espero que les haya gustado, y he terminado. Muchas gracias, Miriam, interesantísimo el tema. Yo creo que tenemos unos minutitos para hacer preguntas. Antes de las preguntas, pero Ana María, sí me gustaría hacer un reconocimiento a todos aquellos buceadores que son los que están delante del patrimonio, que lo encuentran, que lo ven y también que lo protegen, porque el patrimonio subacuático no solo está en los papeles ni en las leyes, ahí no está debajo del agua. Hay mucha gente que sabe dónde está, lo identifica, lo protege y en algunos casos lo pone o lo informa a las autoridades, a la Comandante Naval o al Cabildo, o que son realmente los vigilantes del patrimonio cultural subacuático. Por ejemplo, aquí tenemos a José Ramón,
tiene un largo recorrido en esa protección, ¿no? De la identificación de localización de Tinefea a 55 metros de profundidad, de otros pecios, de muchas anclas de toda la costa de Arico y demás, anclas históricas correspondientes también a otros pecios y demás. También en la costa de Abeja hay un montón de pecios que están ahí, lo saben aquellos que los han encontrado y se lo callan y lo protegen y procuran incluso despistar a todos estos expoliadores, que hay muchísimos, y esos son ahora mismo los que están, los vigilantes de nuestro patrimonio, porque las leyes están ahí, están en el papel, pero no hay una policía que se dedique a protegerlos ni nada. En fin, un reconocimiento hacia ellos.